Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Edificios con historia, seguimos recorriendo nuestra provincia, en este caso volvemos de nuevo a la ciudad. La semana pasada veíamos un edificio de esta plaza, también importante en esa transformación. El que vamos a tratar hoy es uno de esos puntos clave, un punto de encuentro, un lugar donde todos los vecinos de León en algún momento siempre han dicho: oye, quedamos en el BBV, quedamos aquí en Santo Domingo, ¿en el reloj o en el BBV, en la parada de autobús? Óscar García Luna es el arquitecto que nos va a presentar este edificio emblemático que tenemos a nuestras espaldas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por este programa tan interesante, para que la gente conozca un poco lo que tenemos en León, que a veces pasamos por debajo y ni nos enteramos. No nos damos cuenta a veces de la importancia que tiene. Vamos a primero a contextualizar un poco, yo creo, la creación de este edificio, que además me decías que se cumplen 100 años del proyecto del edificio, ¿no? Sí, se cumple ahora, es un proyecto del año 20 y es un edificio importante y además muy significativo por varias razones. Por razón de su situación, está justo en la bisagra, en la charnela entre la ciudad histórica y el ensanche, una ciudad que se abre. Es importante también por la entidad que lo promocionó, el Casino de León, casino fundado en el 1851, pero que posteriormente se va transformando en razón un poco a lo que ocurre en aquella época. Es la restauración de la monarquía y mucho movimiento político. Entonces, eso en las ciudades pequeñas como León se traduce en mucho debate. Hay elecciones en el 17, en el 18, en el 20 muy seguidas, hay atentados, se está empezando la guerra de África, se acaba de perder Cuba, la guerra americana, o sea que la sociedad española está muy convulsionada en ese aspecto. Entonces, una burguesía acaudalada que además viene de retirar de las colonias dinero y tal, y que empieza a centrarse en representarse en edificios que van apareciendo por el ensanche, quiere tener, digamos, un escaparate a través del cual mostrarse al resto de los ciudadanos. Y forman en el 51 ese casino, que luego se va transformando en un lugar de encuentro político y cultural. Se viene a debatir, se viene a leer los periódicos, se reciben los periódicos de España y de todo el mundo, y es como un centro para la burguesía en el cual quiere mostrar. Por eso busca un sitio excepcional y por eso quiere un edificio excepcional. Y vaya que sí lo consigue, ¿no? Porque el lugar, sin duda, ya nos dices, es ese punto de diferenciación, de inicio de lo que es ensanche, modernidad, por decirlo de alguna forma, en diferencia a lo que es el casco histórico de León, con una semblanza y con un diseño que el arquitecto, por cierto, dedicó mucho trabajo y además muy reconocido, ¿no? Porque me hablabas del arquitecto, que me gustaría que nos centráramos un poquitín por él para conocerle más en profundidad. El arquitecto es Gustavo Fernández Balbuena, él es de raíces maternas leonesas, concretamente de Ardoncino, hijo de un general ingeniero de la Armada, o sea, en una familia de 10 hijos, una educación súper clásica y súper rígida, evidentemente, como era ese tipo de sociedad en ese momento. Él viene bastante a León, sobre todo a Ardoncino, y inicia curiosamente primero la carrera de minas, porque uno de sus hermanos estudia minas, pero no puede con el dibujo técnico, cosa curiosísima para después ser un arquitecto. Y ya se mete en arquitectura, acaba la carrera muy pronto, él nace en el 88 y con 25 años ya es arquitecto, y con 31 años se le adjudica esta obra. 31 años. Sí, pero esa es una historia muy curiosa que está un poco con la historia del casino y la apertura. El casino en el 51, en 1851, se constituye como sociedad y inicia un periplo por diversos sitios de León, en la Casa Valgómez, 2 años después, viene incluso al Palacio de Torreblanca, donde estará el recreo industrial, está ahí, pero necesita una sede.
Esto, aquí está, donde está la Casa Roldán, estaba el convento Santo Domingo, allí estaba el otro convento que explicasteis que en el edificio. El caserío casi se metía hasta aquí, atravesaba la plaza. La Casa Goyo fue antes, el instituto estaba, Pallares todavía no estaba. Y entonces aquí había una serie de casas que el casino compra varias de ellas, de Llegaray, y pide al ayuntamiento que le ceda otra que había expropiado precisamente para abrir este espacio. Eso fue en el 17, se las cede, y después viene otro asunto extraordinario. Normalmente el promotor escoge un arquitecto, le encarga la obra, no. El casino hace un concurso de ideas a modo de como se hacían en otros ateneos y concursos españoles. Se presentan 5 proyectos, ninguno de ellos de Gustavo Fernández Balbuena. Se presentan 3 de Madrid, uno de la familia de Javier Sanz, que era uno de los arquitectos que participan en Sánchez, uno de un arquitecto de Palencia y uno de un ingeniero industrial, curiosamente, porque en aquella época todavía había debate de si podían o no podían hacer arquitectura. Podían o no hacerlo, pero bueno, se presentó. Y se queda desierto. Entonces, de repente, aparece Gustavo Fernández Balbuena. Suponemos que él se había casado con una prima hermana, con lo cual su suegro era su tío también a la vez. Tuvo 5 hijos y ese tío Isidoro Balbuena fue presidente en un momento del Casino de León. Entonces es posible que a través de eso le encargaran a la obra, porque en ese momento se le reconoce una casa que había hecho en Ardoncino para la familia, una casa que había hecho pequeñita para una cervecería Dupora en Ordoño II, casi era un juego, un chalet que se le atribuye y no tenía más obra. Y llega de golpe y porrazo, entra de lleno en la sociedad leonesa y luego siguió, a pesar de morir joven, continuó realizando proyectos ya fuera de León muy importantes. Muy importantes. En el Madrid hizo muchos proyectos y además tuvo una participación importante, digamos, administrativa, porque tuvo sucesivos cargos en el Ayuntamiento de Madrid, desde arquitecto segundo del ensanche hasta el arquitecto de la extensión. Fue el que hizo el pliego de condiciones, estuvo en el jurado de algo trascendental en la historia urbanística de Madrid, como fue el Plan Zuazo, que fue una especie de ensanche para los barrios desfavorecidos de Madrid, digamos la extensión de Madrid ya de un futuro. Diseñó ya en aquel entonces el eje verde del Manzanares para unir el Retiro con el Parque del Oeste, que todavía hoy en día se está construyendo. Y tuvo una relevancia importante además en la Sociedad Central de Arquitectos, que era el embrión del Colegio de Arquitectos, en el que él trabajó mucho. Pero debido a que él tenía una enfermedad de pequeño, unas fiebres que había tenido y una embolia cerebral, tenía periodos de mucha actividad y luego entraba en crisis existenciales y le hacía que de vez en cuando dejaba cosas y las dejaba medio terminar o se marchaba, de hecho, de la Sociedad de Arquitectos, la Sociedad Central, después de haber sido director de la revista Arquitectura durante muchos años y escribir y estar ser jurado, se marcha ya desencantado porque los compañeros no querían que fuera directivo, querían que trabajara nada más para ellos por ese carácter tan estricto que tenía. Esa forma de ser que muchas veces transmiten los genios, ¿no? Que tienen esos vaivenes, altibajos, y de hecho que de una forma muy dramática, vamos a decir, desaparece y no se sabe nada más que él con 43 años. 43 años, en una de esas crisis se marcha en vapor con su mujer y su niña pequeña de 15 años, se marchan a Palma de Mallorca, y cuando están llegando a Palma de Mallorca de madrugada, la mujer se marea, la baja al camarote y después a la mañana siguiente ha desaparecido. Unos viajeros que le vieron dijeron que estaba sentado en la barandilla tomando el aire y que pasaron para un lado, le vieron y que a la vuelta había desaparecido. Los compañeros que le hicieron una revista, un monográfico de arquitectura el año siguiente de su muerte, ponen en duda esa... Pero lo cierto es que su enfermedad al final acabó con él y ese carácter vitalista que tenía, pues al final le acabó llevando a un mal fin. Y nos quedamos con su legado, con el trabajo que nos ha dejado aquí en esta plaza de Santo Domingo, ahora mismo pues la sede del banco del BBVA, casino anteriormente. Arquitectónicamente, ¿qué tenemos que decir de este edificio? Tiene unos elementos muy singulares, ¿no?, que se podrían destacar. Es un edificio de transición y que muestra un poco, digamos, el carácter del arquitecto. Este hombre se educó una formación súper clásica, como eran los arquitectos de su época. De hecho,
De hecho, se esperaba que fuera un arquitecto de León, Cárdenas, Torvados, algunos de los famosos quien hiciera el edificio. Esos estuvieron en el jurado famoso del concurso, pero andaban ya, él, al ser un arquitecto muy relacionado a través de los escritos con otros compañeros, empezó ya a recibir corrientes, sobre todo alemanas, donde ya empezaba a despuntar el modernismo. Y entonces siempre anduvo en sus edificios en esa lucha entre lo moderno y su formación. El proyecto de este edificio, que se conserva, era casi del estilo de la Casa Goyo, por ejemplo. Era un edificio muy neobarroco, incluso había, donde están ahora las veneras, las conchas, había unos grandes espejos, muy del gusto. Estas zonas de aquí tenía tejados, unos tejados también apuntados y tal, y al final va simplificando lo que es el proyecto a lo largo, hace un edificio planta sótano, planta baja, una gran planta alta, que luego ahora explico se transformó, y plantas de arriba. La planta arriba era para el juego, la planta noble era, digamos, la de fiestas, y la planta baja, que estaba levantada, era para los cafés, las charlas, las reuniones y tal. Hablando de esos detalles de esas estructuras. Digamos, el edificio ahora está transformado con la última reforma de los 70 y tantos que hizo el Banco Bilbao. Estaba levantado de la planta baja. ¿Por qué? Porque, digamos, era la burguesía quería ver, pero que la vieran menos. Entonces, estar unos peldaños más arriba era importante. Tenía en las ventanales abajo, todavía fotografías de la época existen, pues una especie de medallones, cristaleras arriba, y ahí era la vida diaria. Arriba tenía un gran salón que yo viví, porque yo en mi infancia, en mi juventud y en mi adolescencia veníamos al casino habitualmente. Bueno, ya en el 51 abrieron, digamos, las instalaciones de Papa la Guinda, y entonces íbamos más allá que acá, pero yo he venido a muchos bailes aquí y a muchos. Y entonces era un gran salón de doble altura, con el típico estrado para la música, un balconcillo para arriba, porque arriba estaban las salas de juego donde se asomaban a mirar. Eso, grandes bailes. Fíjate que en aquella época era una sociedad absolutamente para hombres. Entonces era una... ¿Dónde? Para hombres. Para hombres, sí, perdón, no lo había escuchado. Donde solamente venían 5 o 6 veces las mujeres contadas al año a grandes eventos como bailes de gala, algún concierto y tal. El resto exclusivamente de hombres. Bueno, o sea que la estructura creada para lo que era realmente, para el disfrute, el juego, la relación social. Política, se hablaba mucho de política, se leían los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces un poco el balcón de la primera planta era eso, un gran salón detrás donde la gente salía a ostentar de la representación para que la gente le viera. Las terrazas de arriba más privadas era donde estaba la gente jugando. Entonces era para ver y que no les vieran, ¿eh? E incluso, si te fijas un poco, puede ser una especie de palacio antiguo. Si esas torres las corriéramos hacia adelante, pues el típico cuerpo, balcón, torre arriba, torre abajo, se las lleva para atrás, un poco condicionado por la estructura y porque se lleva todas las escaleras para atrás. Y hace un guiño que, en mi punto de vista, es lo más importante del edificio. Cualquiera hubiera puesto la puerta en el medio como la tiene el BBA. No, la puerta la coloca en la plaza de San Marcelo. Esa era la puerta principal del edificio, por eso adorna esa fachada, ¿eh? Coloca arriba el escudo de León con los 2 niños a modo de la fuente de la Plaza del Grano, es exactamente la reproducción de la fuente de la Plaza del Grano, más o menos, y le da la entrada por allí. Se subían unas escaleras y se llegaba a ese nivel, y después se subía a la escalera principal y se llegaba a lo de arriba. O sea, claro, lo normal habría sido, bien, es que está muy bien explicado, a poner la puerta por la entrada, ¿no? Pero él lo hace a la plaza de San Marcelo como para que fuera otra de las, si fuera una plaza, una de las esquinas, compartiéndola con la Diputación y con el Ayuntamiento incluso, ¿no? A ese nivel le quería dejar. Noble, casa de botines, ciudad antigua, entonces estructura muy bien la transición esa entre la ciudad antigua y la ciudad nueva. Me comentabas al principio que este edificio forma parte, ¿no?, de un conjunto que aquí en esta plaza tiene mucha importancia, es decir, el edificio del casino, Pallarés e instituto, todo en cierto modo
pues marca una característica diferenciadora de esta plaza de Santo Domingo aquí en León. Eran 3 edificios, cada uno con mucha personalidad. El Instituto Antiguo era un instituto magnífico, desgraciadamente desaparecido. Pallarés era, por su propia naturaleza, un edificio muy dinámico, que con todas las cristaleras que tenía se abría la plaza. Incluso cuando ha sido Centro Cultural de la Diputación, antes de convertirse en el museo, cualquier cosa que se colocaba ahí iluminaba, la gente entraba automáticamente. Ha habido días, yo recuerdo, porque yo lo frecuentaba bastante, que entraron 4.000 personas a ver una caja que había colocada en el centro del edificio, porque dejaban la puerta abierta y entraba la gente a verlo. A ver qué era, ¿no? A ver simplemente lo que era. Entonces, un edificio que daba mucha vitalidad a la plaza. Este, evidentemente, es un edificio, el casino es un edificio de mucho empaque. Entonces, son 3 tipos distintos de transformación. El instituto desaparece. Pallarés se hace una reforma donde pierde elementos fundamentales interiores, una magnífica escalera que tenía, pero sobre todo se hace un uso muy equivocado, una transformación de uso muy equivocada. Se hace un museo arqueológico, cuando un museo arqueológico es un museo ciego, así se ha convertido, es un edificio sarcófago. Tú ahora ves a Pallarés y no te llama nada la atención lo que tiene dentro. Incluso yo creo que es muy desafortunado el tratamiento de la planta baja, porque tú vas entrando en el edificio y no hay nada hasta que entras al fondo. Este edificio se ha transformado profundamente dentro. Hay cosas que evidentemente se han perdido. El gran salón, que esas ventanas eran un poco más bajas, las ventanas centrales, se le metió un forjado por medio para hacer una planta más y ganar superficie. La planta baja del nivel de las ventanas se ha bajado hacia abajo, pero bueno, ha tenido, digamos, una pervivencia y ha tenido un uso y no se ha perdido. Yo le auguro una pronta reforma. Al edificio del BBV, sí. Tal como está el sector bancario. Creo que ha recibido una reforma reciente, además, ¿no? Sí, en el 70 y tanto. No, más reciente, de hace pocos años, interior, vamos, más empresarial que otra cosa, pero bueno, no sé. Yo creo que la estructura bancaria que va a salir de las fusiones de los grandes no va a permitir tener en León un edificio de este tamaño con esta superficie para un banco. Entonces, me da la impresión que va a haber otra utilidad. Hay un apunte en eso muy interesante. El casino en el 25 lo subastó. Anda. Y a partir de ese momento, en 1925, estuvieron alquilados. Lo compraron Mar Domingo, que era un pescadero famoso porque su pescadería tenía los murales de Zuloaga, que te sonará, y el dueño, el promotor de la Casa Ciriaco, que es Álvaro de Quito. Entonces, a partir de esto, hace pocos años, el Banco Bilbao desamortizó, desinvirtió y vendió el edificio. Ahora no es del Banco de Bilbao, ahora es de la Mutua de los Abogados de España, y el Banco Bilbao está alquilado. Anda, pues mira, eso yo creo que no lo sabe casi nadie. Entonces, esas circunstancias yo creo que van a ser muy propicias a que este edificio vuelva a transformarse y se convierta igual en oficinas, se convierta en un Zara, por decir algo, en la planta baja, algo así, no tardando mucho. Fijaos, vente para acá, alejámonos un poquitín, eso es... Fijaos qué curioso, ¿no? O sea, perteneciente, ni siquiera el banco pertenece, o sea, el edificio pertenece al BBV, pertenece al colegio de... A la Mutua de Abogados. Mutua de Abogados de España. Sí, de España. Fíjate. ¿Qué catalogación tiene este edificio? Nivel 2, supongo, ¿no? Estará en un nivel alto, no se puede tocar. Lo que pasa es que, bueno, son bancos. Y entonces, digamos, el interés de la modificación y de que conserve el edificio en un sitio tan emblemático, pues a veces hacen que se hagan cosas que igual no se tendrían que haber hecho. Pero bueno, el edificio sigue, tiene su parte fundamental. Quizás los historiadores dentro de unos años vengan a tirarnos de las orejas a los arquitectos con estas situaciones, pero... Fijaos en esto, el lugar en el que muchos de nosotros nos hemos sentado para esperar al autobús, para esperar a los compañeros, no, pues era el suelo, era la base en donde se vivía dentro del casino, era la altura a la que estaba el casino. Luego las diferencias, como muy bien nos está explicando Óscar García Luna, el arquitecto que pues ha elegido este edificio. ¿Por qué exactamente, Óscar? Bueno, por todas las circunstancias que les hace que sea un poco excepcional, porque yo le conocí de adolescente y de joven, y entonces, bueno, tengo muy buenos recuerdos del interior, viví mis primeros bailes de aquello, y un poco vivías aquella sociedad donde
los jóvenes nos sentábamos para allá hacia Piloto Regueral, y aquí se sentaban los padres, y si tenías que ir a sacar a la chica a bailar tenías que pasar por todo el medio de la pista. Todas esas cosas que, bueno, que son anecdóticas, pero que, bueno, que te guardan un recuerdo muy interesante. El tema de las conchas, yo, y esto ya es una apreciación personal, no sé, me parece como que están puestas lógicamente por ser Camino de Santiago, vamos, lógico. Pero no sé, es como que como si son unos elementos incluidos que a lo mejor no son tan necesarios, ¿no? Bueno, digamos, es un poco esa especie de indecisión que este hombre como arquitecto tenía. Él hace un edificio bastante pegado a la tierra, probablemente sea ladrillo de Palencia, de una cerámica que ha pervivido hasta hace poco Cándido Germán. ¿Sí? Con el que también se hizo de otro edificio muy interesante en León, que es el de la Escuela La Normal, y algún edificio más. Entonces necesitaba darle ese toque de educación que había tenido, y evidentemente en el sitio que está pues se le escoge la concha. Quedaos con todos estos detalles que sin duda son llamativos, y para los que somos de León y pasamos muchas veces por este lugar, más conocer el casino, conocer el banco, el BBV, el edificio que, bueno, pues se podría decir que es el que preside ahora mismo esta plaza, sin ninguna duda, porque bueno, también tenemos otros edificios emblemáticos. Este se llamaba Casa Roldán y tal. Es posterior, un poco posterior al casino, sí, pero no mucho posterior. Un arquitecto vasco, Ugalde, que hizo algún edificio más en León. Seguro que trataremos este tema más adelante, pero bueno, no nos olvidemos de este edificio, que a partir de 1920, el proyecto se cumplen 100 años en este 2020, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues transforma esta plaza, y de qué forma. Óscar, un placer, de verdad, muy interesante la conversación que hemos tenido, ¿eh? Sí, interesante, luego con lo cual algo interesante había que contar, evidentemente. Óscar García Luna, arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos, como no podía ser de otra forma. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos despedimos. La próxima semana nos vamos a Astorga, la casa consistorial, tiene también muchas cosas que contar. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.